A todos, sean bienvenidos una vez más a este espacio devocional llamado Nuestra Reflexión. Bienvenidos a nuestra punto online. Mi nombre es Leandro Lara y vamos a estar en este tiempo como siempre trayendo un fragmento de la palabra de Dios, un estudio pequeño de un fragmento de la palabra de Dios, y pedimos a Dios que sea revelándose a nuestras vidas por medio de su palabra. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, estar con nosotros en este tiempo, por compartir con nosotros en este momento de reflexión. Y como siempre, iniciamos dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Señor Dios, muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias porque nos das un nuevo día. Gracias porque tus misericordias nos acompañan todos los días. Gracias porque tu amor es infinito para nosotros. Gracias porque diste a tu Hijo unigénito en la cruz para nuestra salvación, para nuestro perdón. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias por este tiempo y te pedimos que seas dirigiéndolo y que seas tú dando tu palabra y que seas tú alumbrando con tu palabra nuestros caminos en el nombre de Jesús. Bueno, hoy quiero hablarles hay una película, no sé si ustedes la han visto, me imagino que algunos sí la habrán visto. Habla de un abogado en la historia de la película. Este abogado empieza a defender a una persona que está siendo juzgada por haber cometido un asesinato. Todo el juicio, todas las pruebas que tiene la fiscalía están en contra de esta persona y son muy certeras. El abogado empieza a averiguar, empieza a indagar, empieza a buscar y se da cuenta que su cliente, el acusado, es inocente, pero no tiene manera de demostrarlo. No tiene forma de conseguir las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de su cliente. Llega el momento del juicio y el juez llega el momento del veredicto. El juez empieza a leer el dictamen del jurado y el cliente, el acusado, es declarado culpable de homicidio y es condenado a la silla eléctrica. Empiezan a pasar una serie de cosas allí. El hombre vuelve a la cárcel, el condenado vuelve a la cárcel a esperar el día de su ejecución. El abogado de todas maneras sigue buscando la manera de encontrar una prueba contundente para poderlo llevar al juez y decirle: juez, mire, se cometió un error, pero no la puede encontrar. Llega el día de la ejecución y ese día el abogado va a visitar a su cliente, a visitar al condenado, pocos instantes antes de que lo saquen para ejecutarlo. Y es allí donde el abogado le dice a su cliente, le dice: vea, yo sé que usted es inocente y usted no tiene por qué estar pagando esto. Hagamos una cosa, cambiemos de lugar. Yo voy y en su lugar a la silla eléctrica y usted salga y siga haciendo todas las cosas buenas que venía haciendo. El hombre que estaba siendo condenado era un hombre que ayudaba mucho a la comunidad. Era un hombre que vivía pendiente de las necesidades de sus vecinos, vivía pendiente de las necesidades de la gente afuera.
Era un hombre que servía a la comunidad. Y eso, estar pendiente de ayudar a la comunidad, fue la que lo metió en todo en este problema. El abogado le dice: cambiemos de lugar. No importa. Usted tiene familia. Yo no tengo familia, le dice el abogado. Yo no tengo a nadie. Cambiemos de lugar. Efectivamente lo hacen así. Llega el momento de la ejecución, sale el hombre con un velo que les ponen en la cara. Se llevan al hombre a la silla eléctrica y lo ejecutan. Cuando ya le quitan la máscara esta, la cobertura, se dan cuenta que es el abogado. El condenado sale en lugar de su abogado. Eso es lo que cuenta la película. Esa película también está narrada en la palabra, también está narrada en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 1 al 6, dice: mis queridos hijos, habla el apóstol Juan, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Es la película, es el guión de la película en la palabra de Dios. En el verso 2, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Jesús vino y se puso en el lugar de nosotros, con la diferencia de que nosotros sí somos culpables, no como el hombre de la película. Nosotros somos culpables. No, yo soy una persona muy buena. Yo no cometo nada, yo no hago nada malo. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. Todos somos culpables. Si usted me escuchó ayer, ayer estuve hablando acerca del pecado y de cómo esos pecaditos que a veces se dice pecaditos pequeñitos, las mentiras blancas, son pecado. La palabra de Dios no hace diferencia. La palabra de Dios dice pecado. Punto. Pero ayer, para los que no me escucharon ayer, me están escuchando hoy, les hago un recuento rápido. Ayer pusimos el ejemplo de una persona que empezó a pecar, a decir una mentira pequeñita. Mentira. Una al día. Una. Solo una. Diaria. Empezó a los 10 años hasta los 30 años. Cuando llegó a los 30 años, resulta que esta persona había acumulado 7.300 mentiras. Y dijimos que para un ejemplo práctico le íbamos a poner un peso a esa mentira.
y vamos a decir que esa mentira pesaba 1 kilo. 1 kilo no es nada de peso, o sea, es muy poquito. Pero ya cuando se acumulan son 7.300 kilos de peso que están sobre la persona. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos. Pero dice acá, en Juan, que tenemos un abogado. Si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y dice Romanos 6:23, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo en su lugar, en mi lugar. Él, siendo inocente, se entregó en la cruz por usted y por mí. La película se quedó siendo una película. Jesús murió por usted y por mí en la realidad. Jesús pagó por sus pecados, igual que pagó por los míos, por los de todos. Continúo con el verso 3 de Primera de Juan, capítulo 2. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos, sus ordenanzas. ¿Recuerdan que les hemos venido diciendo que Dios nos dejó un manual? Un manual de instrucciones para nuestra vida. Aquí está, en el manual, la palabra de Dios, la Biblia, dice lo que podemos y no podemos hacer. Cuando usted compra un electrodoméstico nuevo y tal vez no lo sabe manejar, usted debe ir al manual a darse cuenta de lo que puede y no puede hacer este electrodoméstico. Hace un tiempo para acá sacaron algunos refrigeradores que vienen con unas pantallas LED, los cuales uno puede programar y desde el celular uno puede manejar. Yo no conozco esa tecnología, no tengo el refrigerador, pero los he visto. Tengo un amigo que trabaja en una compañía que fabrica este tipo de refrigeradores. Y él alguna vez me estuvo explicando, no, desde el celular uno puede programar. Pero para saber uno cómo funciona, uno debe ir al manual. No, es que desde el refrigerador voy a hacer una llamada, porque como lo puedo configurar con el celular, entonces voy a hacer una llamada desde el refrigerador. No creo que se pueda hacer, pero no lo sé, tengo que ir al manual. Dios nos dejó un manual que es su palabra, y allí están sus mandamientos. Y dice el verso 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Una cosa es conocer de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Aquí dice, estamos seguros de que conocemos a Dios. Yo puedo hablarle a usted acerca de Simón Bolívar, pero yo no conocí a Simón Bolívar. Yo puedo conocer la historia de Simón Bolívar, pero no estuve con él, no hablé con él, no compartí con él. Pero en cambio, yo sí puedo conocer a Dios. ¿Cuándo? Cuando me acerco a Él por medio de la palabra, cuando me acerco a Dios por medio de la oración. Ahí conozco yo a Dios.
Ahí Él empieza a revelarse a nuestras vidas. Ahí podemos nosotros preguntarle y entablar una conversación. La oración no es sentarse uno y hablar y hablar y hablar. Es una conversación, es una relación. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Verso 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no le obedece, es un mentiroso. Yo no puedo decir que conocí a Simón Bolívar, así me sepa toda la historia, todo lo que los libros cuentan. Hay detalles que los libros no nos pueden contar. No nos pueden contar a qué temperatura le gustaba tomarse el café. Tal vez bien caliente, tal vez no tan caliente, tal vez frío, tal vez no le gustaba el café. Tal vez prefería el té. Tal vez no le gustaban las galletas de mantequilla, no sé. Hay detalles que se conocen solamente cuando hay un relacionamiento, una intimidad. Y no me estoy refiriendo al tema sexual. Es una intimidad del compartir día a día. Cuando yo tengo un amigo cercano, una persona cercana, yo empiezo a conocerlo. Y empiezo a conocer qué le gusta, y empiezo a conocer cómo se mueve. Hay un ejemplo que yo siempre lo doy a algunas personas cuando hablo con ellas, y es, hay ocasiones en que estamos en nuestras casas y escuchamos que suena la cerradura de la puerta, están metiendo la llave a la puerta, y uno dice, llegó mi mamá, llegó mi papá, llegó mi hermano, llegó mi esposo. Llegó. ¿Y yo cómo sé que llegó si no lo he visto? Ah, no, es que él o ella introduce la llave en la cerradura de una manera especial y tiene un sonido especial. ¿Cómo sé yo eso? Porque hay un relacionamiento. O tal vez se escuchan unos pasos y uno dice, ah, ya se levantó mi hija. ¿Por qué lo sé si no la he visto? Ah, porque escucho y conozco su forma de caminar. En el relacionamiento la he aprendido a conocer. Cuando nos relacionamos con Dios, lo aprendemos a conocer. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Verso 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Vivimos en Dios. ¿Cómo así? Efectivamente, cuando empezamos a tener un relacionamiento con Dios, cuando permitimos que el Espíritu Santo sea guiando nuestra vida, cuando permitimos que Jesucristo, por medio de su obra en la cruz, limpie nuestra vida y sea nuestro abogado y nos presente limpios delante del Padre, entonces Dios viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él empieza a vivir en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y ese relacionamiento hace que tengamos una conexión.
en, vivimos en. ¿Cuándo? Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos lo que dice la palabra. Es allí, en ese relacionamiento. Verso 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Cómo puedo yo vivir de la misma manera que Jesús vivió? Por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si le damos a Dios, si le damos al Espíritu Santo la oportunidad de que viva en nosotros, si vamos a Jesús y confesamos nuestro pecado, si le decimos a Dios que sea Él quien tome el control de nuestra vida, entonces vamos a empezar a vivir en Él. Él va a vivir en nosotros. Y allí no va a ser difícil que empecemos a vivir como Jesús vivió. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice la palabra, dijo el apóstol Pablo. Ese texto lo vamos a ver en unos días más adelante. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuándo? Cuando le permito que Él entre a mi corazón y viva. Cuando empiezo a tener ese relacionamiento con Dios. Cuando permito que el Espíritu Santo sea guiando mi vida. Cierro con Romanos capítulo 5 versos del 6 al 8. Dice la versión Dios habla hoy: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le ha hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Tenemos un gran abogado, Jesucristo, que en el momento justo se cambió de lugar con nosotros y dio su vida por nosotros, para que nosotros quedáramos libres de toda culpa. Él cargó con toda culpa, con toda condenación, de todo pecado suyo y mío. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Él quiere ser su abogado. Él quiere tener un relacionamiento con usted. Que Él pueda vivir en usted y que usted pueda vivir en Él. Señor Dios, te damos gracias por esta palabra que nos diste hoy. Gracias, Señor Dios, por la luz de tu palabra. Gracias, Jesucristo, por tu obra en la cruz. Gracias porque tú en la cruz tomaste el lugar que nos correspondía a nosotros. Gracias porque tú allí en la cruz nos diste vida, nos diste libertad, nos diste salvación. Pero no te quedaste en la cruz, resucitaste victorioso. Gracias porque hoy estás con nosotros y porque podemos relacionarnos contigo y porque podemos conocerte. No conocer de ti, conocerte a ti. Gracias. Espíritu Santo, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y quede depositada en nuestras mentes para que podamos meditar en ella de día y de noche. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Les doy muchas gracias a ustedes por compartir este tiempo ahí con nosotros. Gracias por su compañía. Gracias por su fidelidad allí. Recuerden que si necesitan hablar, si quieren hablar con alguien, si tienen dudas, si no saben qué hacer por alguna situación,
Pueden contactarse con nosotros a través del chat de Facebook Live, del Facebook, perdón, de la fanpage de Facebook. Pueden dejarnos mensajes allí por internos. Nosotros estamos dispuestos a escucharlos, a ayudarlos, a orientarlos. Comuníquese con nosotros. Puede enviarnos un mensajito aquí a través de la fanpage de Facebook en nuestra punto online. Mi nombre es Leandro Lara. Gracias por estar en nuestra reflexión y nos vemos a la próxima. Bendiciones para todos.